Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Yes. ¿Cómo andan todos bien? ¿Se Buenos oye días. bien? Buen ¿Se me día. oye bien? Sí. Sí. Bueno, genial. Los que puedan y no tengan ningún problema técnico ni nada, si pueden prender las cámaras, genial, así nos vemos todos. Es la idea. Bien. Bueno, esperamos un minutito más, a ver si se conecta alguien más y ya arrancamos. ¿Les llegó bien? ¿Todos pudieron tener acceso al material para la clase de hoy? Sí. Buenísimo. Profe, yo cuando Sí. sube material y eso a veces leo los fallos, pero por lo general me guío más por el manual, el del titular. No sé si estará bien o si cuando haya una información que no esté en el manual, si podría decir, miren chicos, esto no está en el manual, como para no leer doble, No, más que nada. no, perfecto. En realidad, sí, el manual de la cátedra que lo hicimos entre todos es uno de los materiales que siempre da el titular para que se vayan guiando. Yo lo que les mando es el apunte de la clase para que ustedes sepan más o menos qué es lo que vamos a discutir y tengan una guía que también les va a servir el día de mañana para estudiar para el examen, pues es como algo bastante más concentrado de lo que puedes encontrar en el manual. Y después los fallos que yo les mando son fallos que tienen que ver con los temas que tratamos en la clase, pero por ahí no son los que están en el libro, que son más leading case o cosas así, son para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que se está resolviendo en la práctica sobre los temas que nosotros trabajamos en clase. Es para darle una mirada más práctica al tema y que podamos concretar también, sobre todo en esta primera parte, que los delitos contra la integridad sexual tienen muchos conceptos bastante imprecisos, ambiguos y demás, que nosotros podamos ver de qué manera la jurisprudencia o los jueces los concretan. Simplemente para eso. Pero en el examen no va a aparecer una pregunta, che, ¿qué dice el fallo tal de la clase de Javier? No va a aparecer eso, así que quédate tranquila. Con el manual estás bien. Yo el material que les mando es más que nada para complementar lo que ya tienen y para que les sirva para poder seguir la clase mejor, nada más. ¿Okay? Sí, obviamente a mí me gusta las preguntas que nosotros tenemos que hacer una determinada cantidad de preguntas, cada profesor de acuerdo a los temas que digo. A mí sí siempre me gustó las preguntas que hago yo que salgan de los temas que hemos discutido en clase. Me parece que también, si es una cursada presencial, también lo más justo es que bueno, los temas que se evalúen sean temas que hayamos conversado y discutido en la clase. Che, bueno, voy a tomar lista con los nombres que anoté la otra vez y si hay alguno que no nombro, me avisa. Araya Lorena. ¿No está Araya Lorena? No está Araya Lorena. Enrique Brisa. Ahí sí, acá está. Chicaccio Francisco. Tampoco. Ok. Natielo Alcira y la vi. Pérez Lescano Leila. Ahí está. Habilitate el micrófono si no hay avisame, porque si no, es muy difícil Ahí que te está, vea. ahí está. Acá Ahí está, estoy. buenísimo. Saneli Juan. Presente. Ok. Ciardulo Antonella. Sí, acá estoy. ¿A dónde? Ah, no te veo. Bueno, ¿estás? No Sí, te vi. sí. Ahí está. Ok. Ciardulo Antonella. Forciglio Sergio. Ahí te vi. Presente, doctor. Muy bien, gracias. Carta, Carta Lorenzo tengo anotado. ¿Alguien? Sí, presente, carta. Ah, sí, gracias. Gracias, Lorenzo. Ahí está. Eh, Cardinali Emiliano. Presente. Ahí te vi. Agustina Di Vela. ¿No? Di Vela no está. Blaser Paula. Presente. Ahí va. Di Massa Fiorella. Presente. Ahí va.
Dávila Valentina. Presente. Bien. Facundo Amaya. Presente. Pérez Casarido Romeo. Presente, profe. Acá, ahí bien. Verdino Candela. Presente. Ok. Benza Milagros. Presente. Bien. Pardini Valentín. Presente. Ahí te vi. Sánchez Camila. Presente. Benavides Camila. Ahí te vi. Presente. Sosa Melina. Presente, profe. No la vi a ella, pero bueno. Melina, ¿estás? A ver si te veo. Desapareció. Estabas acá recién. Sosa Melina. Perdón, sí, se me cortó. Ah, Acá ahí estás, estoy. estás. Ahí te vi. Tamara Cajal. No. Y tengo otra Camila que no te viene el apellido. Segro o Segro, algo así. Es Acá, Gro. SGRO. Gro. SGRO, sí. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? SGRO. Gro. Bien. ¿A alguien no nombré? Profe, Lorena está presente. Sí, doctor. Profe, acá está, yo estaba presente, lo que pasa es que no me andaba el micrófono del auricular. Y ahora Lorena. lo cambié. Perfecto. Bien, ahora díganme los que no nombré. Carletti, con 2T, Sí. Esteban. ¿Vos estuviste en la clase pasada? No, el Ah. jueves fue, ¿no? No, el miércoles. En la presencial que tuvimos en la facultad. Ah, no, eso no pude ir. Ok. ¿Y quién más no nombré? Mateo Moix, doctor. ¿Tuviste vos la clase pasada? Creo que sí, estuve. ¿El miércoles? Presencial, sí, Sí. en Porque no el te tengo aula. anotado. Entonces no sé. Bueno, pasa nada. Bien. Bueno, ¿les quedó alguna pregunta de los temas que vimos la clase pasada? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a arrancar. Seguimos con el artículo 119 y ahora vamos a ver el segundo párrafo que contiene una figura. A ver, acuérdense que la clase pasada nosotros dijimos que en esta primera parte del artículo 119 lo que hizo el legislador fue ir agravando, si se quiere, de menor a mayor las conductas que están previstas. El abuso sexual simple, que lo vimos en la clase pasada, que estaba en el primer párrafo, ahora en el segundo párrafo ya vamos a empezar a estudiar una figura un poquito más grave. ¿Por qué es un poquito más grave? Porque afecta con mayor intensidad ¿a qué? ¿Qué es lo que se tiene que afectar para que haga un Bien delito? jurídico. Muy bien, claro. Entonces, afecta con mayor intensidad el bien jurídico. Ahora vamos a ver de qué manera lo afecta. Lo primero que vemos cuando lo leemos es que ya la pena es de 4 a 10 años, con lo cual no va a haber posibilidad acá de dejar la pena eventualmente ante una condena en ejecución en suspenso. Es decir, ya directamente estamos hablando de un delito que probablemente en hipótesis de condena vas a tener que cumplir de manera efectiva, ¿no? Entonces ya el riesgo de cárcel, o sea, el riesgo de la afectación a la libertad de la persona que está siendo sometida es bastante más alto, ¿no? Y dice, cuando el abuso, que nosotros ya lo estudiamos, ¿qué quiere decir un abuso sexual? Lo estudiamos en la clase pasada, por su duración o las circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante. Entonces, lo primero que vemos es que, ¿qué es lo que se tiene que configurar para que a diferencia del abuso sexual, para que podamos hablar de esta figura agravada? Y es el sometimiento gravemente ultrajante. Entonces, el trabajo nuestro va a ser tratar de definir y de concretar qué quiere decir que una persona sea sometida sexualmente de manera grave y ultrajante, ¿no? Los sujetos activo y pasivo de este delito puede ser cualquiera, ¿no? No tiene restricción en términos de potenciales autores. Entonces, ¿cómo se configura en principio? ¿Cuáles son los medios que surgen de la literalidad del artículo
para que se configure este sometimiento grave y ultrajante? Bueno, tiene dos condiciones que vienen literalmente del artículo, o sea, bastante fácil. Dice, por su duración o por las circunstancias de su realización. Ya vamos a ver ahora, cuando tengamos la posibilidad de ver los fallos que yo les mandé, de qué manera la jurisprudencia va a ir concretando estos conceptos, ¿no? Pero bueno, primero charlemos un poco más respecto de esto. Bien, entonces, se tiene que configurar un sometimiento grave y ultrajante en función de dos circunstancias: el tiempo de duración del abuso y las circunstancias de su realización. Bien, los fallos, por ejemplo, del Tribunal de Casación Penal, por ejemplo, uno del año 2016, o sea que no es tan viejo, dice que para que se configure el abuso sexual gravemente ultrajante, son condiciones necesarias pero no suficientes, ¿no? El tema de la duración y las circunstancias de realización, y cuál es la brújula o qué es lo que pone de relieve este fallo: que la víctima sea tomada como objeto de las necesidades sexuales del autor, del sujeto activo. Es decir, que la víctima sea de alguna manera cosificada y utilizada como desahogo sexual del autor. Este va a ser un poco la guía que nosotros tenemos para decir, bueno, ¿cuándo podemos estar frente de un delito sexual gravemente ultrajante? La mayoría de la jurisprudencia, ¿ves? Por ejemplo, otro fallo dice la extensión de las prácticas en el tiempo, la violencia empleada, que se trata de un menor. Otro fallo vuelve a hablar del tiempo, de la duración del acto sexual, del modo del abuso. Otro habla de la diferencia de edad entre la víctima y el victimario, el amedrentamiento al que es sometida la víctima, pero en definitiva, digamos, lo que me parece más útil es que tengamos presente que para que se configure este delito, nosotros tenemos que tratar de construir argumentos para decir, mira, acá hubo una utilización de la víctima como mero objeto sexual, es decir, se cosificó a la víctima. En un abuso sexual simple, en donde, por ejemplo, se puede tratar de meros tocamientos o conductas de ese estilo, quizás sea más difícil para nosotros decir, me utilizaste como, me cosificaste, me quitaste mi dignidad por completo. Acá ya se va, digamos, para configurar este delito, que es mucho más grave, digamos, tenemos que justificar una afectación mayor al bien jurídico. Uno de los elementos analíticos que tenemos para certificar que efectivamente estamos frente al delito es decir, bueno, acá lo que hubo es una degradación de la persona como un medio hacia un fin. Entonces, eso para tenerlo presente, ¿en función de qué? En función de la duración del abuso y de las circunstancias de su realización. La duración del abuso es más fácil medirlo, porque obviamente en la medida que se sostenga en el tiempo, o ya sea por la repetición de un mismo acto sostenido en el tiempo varios años o varios meses, o por la duración misma del acto, ahí ya tenemos una manera de construir, bueno, acá hay una duración distinta del abuso que podría configurar un abuso sexual gravemente ultrajante. Y por otro lado, las circunstancias de su realización. Esta es una fórmula mucho más amplia. Bueno, y acá hay que empezar a definirla y concretarla, como vimos recién en los fallos. Puede ser que, acá es donde entra también, ¿no?, el tema de la cosificación y de utilizar a la víctima como mero objeto para el desahogo sexual. Pero ¿qué quiere decir someter a alguien? ¿No? Porque obviamente el abuso sexual implica un sometimiento grave y ultrajante. Y someter a alguien, según la Real Academia Española, es, por ejemplo, sujetar, yo se las mandé, dentro de los fallos está la definición, sujetar, humillar a una persona. Entonces acá vemos cómo aparece este tema de humillar y cómo se podría vincular con la cosificación de la persona, ¿no? Utilizarla como un objeto, cosificarla, quitarle su dignidad. Entonces sabemos que los casos que entren dentro de este abuso sexual gravemente ultrajante tienen que tener la entidad suficiente de cosificar a la persona. Y esa entidad suficiente, ¿cómo se va a tener? A partir de las circunstancias de su realización o, por ejemplo, el tiempo. Hace un tiempo salió un fallo acá que fue un caso, no sé si fue un fallo bastante relevante, pero sí fue un caso
que tiene sus características particulares y que podemos encajarlo para que ustedes vean la diferencia, o sea, la cantidad de hechos que pueden ingresar en este tipo. Se trataba de un abuso sexual en el campo, en la casa, no sé si era la casa de un cuidador del campo, además, que había abusado sexualmente de una persona y en el abuso sexual había utilizado un perro grande, no sé si era un Rottweiler, no sé qué. Entonces, no sé si parece que no se había acreditado el acceso carnal, pero sí la intervención del perro. Claramente ahí, fíjense que es gravísimo, obviamente en términos de afectación al bien jurídico, estamos hablando, es tremendo. Pero bueno, justamente la utilización del perro y demás nos permite a nosotros contar, bueno, acá efectivamente a la víctima se la cosificó, se la rebajó al nivel de cosa completamente, ¿no? Entonces ahí, si bien no pudimos acreditar el extremo más grave, que es el acceso carnal, nos queda esta figura intermedia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Fíjense cómo, obviamente, la amplitud de los términos que se utiliza para construir el delito y la inseguridad jurídica que esto provoca, ¿verdad? Porque puede ser que a nosotros nos toque un tribunal que considere que ciertas circunstancias sí configuran un sometimiento gravemente ultrajante, y de repente vayamos a otro tribunal que no lo considera así. Con lo cual, en la medida en que los tipos penales estén construidos con conceptos cada vez más abiertos para incluir la mayor cantidad de conductas, si bien ganamos en seguridad, si se quiere, porque obviamente van a quedar menos conductas afuera del tipo, lo que perdemos es en legalidad, ¿no? En seguridad jurídica. Es decir, bueno, concretame bien cuáles son las conductas que están prohibidas. Bueno, acá la fórmula es bastante amplia, pero esta utilización de esta válvula de cierre, decir, bueno, acá en realidad lo que tenemos que verificar es que se ha cosificado a la persona, que se la ha utilizado como un objeto, como mero desahogo sexual, nos puede servir para limitar ese alcance del tipo, que en principio es bastante amplio. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte, digamos, a la dimensión objetiva de este delito? Yo tengo una pregunta. En el caso, Sí. por ejemplo, que se da un abuso sexual gravemente ultrajante combinado con un abuso sexual con acceso carnal, ¿ahí cómo sería el concurso de delito? ¿Sería ideal en el sentido de que solamente se juzgaría por el... Ahí no habría concurso de delitos, lo que habría es un concurso ¿Habría? aparente de delitos. No habría, porque es un concurso aparente de delitos. Para el Lo que- ideal. No, el ideal es distinto. El ideal es cuando hay dos normas abarcan un mismo hecho, pero con la aplicación de una de alguna manera se abarca todo el disvalor de acción. El concurso real es cuando necesitamos hacer entrar las dos figuras penales, porque efectivamente los dos hechos son diferenciados y necesitamos, para abarcar todo el disvalor de acción, hacer entrar las dos figuras penales. El concurso aparente es cuando podría darse esto, ¿no? De que hay un abuso gravemente ultrajante, pero si hubo acceso carnal, la figura especial, que es el acceso carnal, desplaza el gravemente ultrajante y se aplica la figura del acceso carnal, que además es la figura más grave, ¿verdad? Entonces, por eso se llama que es concurso aparente, porque en definitiva no hay un concurso de leyes, lo que hay es, se aplica la norma especial, específica, por sobre la subsidiaria, que en este caso sería el abuso sexual gravemente ultrajante. Bien, acuérdense que todos siempre partimos en este caso del abuso sexual simple que nosotros vimos. Digamos, abusar sexualmente siempre va a ser una conducta de proyección sexual objetivamente, ¿no? A partir de esto vamos avanzando en términos de gravedad, ¿no? El abuso sexual simple no requiere un sometimiento grave y ultrajante para la víctima, como sí lo requiere este delito, y este delito lo requiere que se cometa mediante, ¿qué? Dos cuestiones: el tiempo y las circunstancias de su relación. Pero la base es la misma, la de aquella figura simple, que se va agravando por distintos acontecimientos que van sucediendo, distintas circunstancias que se van agregando. ¿Se entiende esta lógica de progresividad del delito? ¿Verdad? Bien. ¿Cómo les parece en términos de imputación subjetiva, dimensión subjetiva, que va a ser este delito? Yo puedo cometer un abuso sexual gravemente ultrajante de manera imprudente, culposa. ¿Qué les parece? ¿O se va a requerir la imputación a título de dolo? Es doloso. Es doloso. Es doloso, ¿no? Parece difícil imaginarse un escenario, un ejemplo en donde yo, imprudentemente, violando mi deber de cuidado, si se quiere,
cometa semejante acto, en donde yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, conocer y saber lo que estoy haciendo, ¿no? Parece incompatible con la figura dolosa. Con lo cual acá estamos hablando de una figura de dolo directo. Y acuérdense, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, hay una de las modalidades del abuso sexual que requiere un elemento subjetivo más. ¿Se acuerdan? El último medio comisivo, que es el aprovecharse de que la víctima de cualquier manera no haya podido consentir la acción. Entonces, en ese último medio comisivo no solo tengo el dolo de cometer el abuso, sino que además debo conocer y aprovecharme de que la víctima no pudo consentir de ninguna manera esa acción. Se agrega un elemento más en términos de imputación subjetiva. Los otros medios comisivos no, siguen siendo los mismos. ¿Se acuerdan? Violencia, amenazas, aprovechamiento de las relaciones de desequilibrio en términos de autoridad, de poder o de dependencia. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso manténganlo en la cabeza porque va a ser la estructura base sobre la cual se va a ir agravando esta conducta. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Que hayan leído, que les haya quedado alguna duda en alguno de los fallos o lo que sea, ¿no? Si no, pasamos al tercer párrafo, que ya es el abuso sexual con acceso carnal. ¿Seguimos? Bien. Bueno, tercer Perdón. Sí, decime. Pero acá, entonces también sería el dolo directo más el aprovechamiento de la situación en que se encuentra la víctima. Solo en la hipótesis de, si vos te acordás, cuando vimos el abuso sexual simple, tenía varios medios para anular el consentimiento. Acordate que la base de estos delitos es que no existe el consentimiento de la víctima. Si no existe consentimiento, no hay delito. Entonces, ¿de qué manera está estipulado la anulación de ese consentimiento? Por el uso de violencia. Amenazas, sí. Abuso coactivo o intimidatorio de una relación de poder, de dependencia o de autoridad. Y finalmente, el último de los medios era cuando el sujeto activo, es decir, yo cuando voy a cometer el hecho, me aprovecho de que la víctima no puede consentir la acción. El ejemplo que dimos la otra vez, que es el clásico, es cuando está, por ejemplo, un chico o una chica desmayada en un sillón del boliche, yo voy y la toco o lo toco. Bueno, ahí ¿qué estoy haciendo? No solo estoy cometiendo el abuso sexual, sino que me estoy aprovechando de que la víctima no puede consentir la acción porque está desmayada. Quizás si se hubiese despertado me hubiese dicho, sí, Javier, tengamos las relaciones que quieras tener, pero como no tenía esa posibilidad porque estaba desmayada, yo me estoy aprovechando de esa situación. En ese escenario, digamos, en ese medio comisivo, se exige que además de que yo tenga el dolo de cometer el abuso sexual, es decir, de realizar el tocamiento, por ejemplo, tengo el dolo de aprovecharme de que esa persona no pudo consentir, no tiene la posibilidad de decidir si quiero o no consentir esa práctica conmigo. ¿Ok? Sí, gracias. Bien, de nada. ¿Alguna otra duda con respecto a estas primeras figuras? Bueno, tercer párrafo del artículo 119, llegamos a la figura más grave de todas, ¿no? Y esto se ve ya en la pena, porque tiene una pena en expectativa de 6 años a 15 años de prisión. Fíjense que el homicidio, que sería, lo podemos discutir, ¿no? Pero en términos generales es una de las conductas más graves que se prohíben en el Código Penal, tiene un mínimo de 8. Acá el mínimo es casi, estamos en 6 años, con lo cual es una de las conductas también que desde la perspectiva del legislador, que en definitiva debería ser un reflejo de nuestros acuerdos normativos como sociedad, bueno, esta conducta la consideramos como una de las más graves, ¿no? Y por eso la respondemos con la intensidad que la respondemos, ¿no? De 6 a 15 años. Bien, y dice, cuando mediando las circunstancias del primer párrafo, otra vez, de vuelta, tener presente en la cabeza que es el abuso sexual y los medios por los que se anula el consentimiento, agrega, hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. Este es el primer caso de este delito, ¿no? Las circunstancias del primer párrafo, es decir, abuso sexual, pero que en esas circunstancias hubiere, primer verbo, acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. Primer escenario. Después ya ahora lo vamos a estudiar y vamos a ver qué quiere decir cada elemento. Pero para que ustedes tengan en la cabeza la estructura del delito.
Segunda posibilidad, o segundo escenario fáctico de este delito. O realizar el sujeto activo, el autor, otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Entonces, para resumir, para que les quede en la cabeza, el tercer párrafo del artículo 119 contempla dos situaciones, básicamente, y las equipara en términos de lesividad, es decir, considera que esas dos situaciones, distintas fácticamente, afectan el bien jurídico de una misma intensidad. Por eso responde con la misma pena, ¿verdad? Esto responde al principio de ¿qué? De igualdad y de proporcionalidad. Al mismo nivel de afectación del bien jurídico, respondemos con la misma intensidad punitivamente. Bien, entonces para el legislador, una primera hipótesis que es cuando hay acceso carnal, ya sea por vía oral, anal o vaginal, primera hipótesis. Segunda hipótesis, cuando se realizan actos análogos al acceso carnal, pero se introducen objetos o partes del cuerpo por las primeras dos vías. Acá se excluye la vía oral, por las primeras dos vías, vía vaginal y vía anal, ¿no? Entonces, estos serían los dos escenarios, o los dos hechos, ¿vale? Las dos circunstancias fácticas en donde podemos encontrar verificado este delito. Ahora vamos a ver cómo llegamos, ¿no? a esta construcción típica, que es una reforma del año 2017, nada, hace muy poquitos años. Ya vamos a ver cuáles eran las discusiones que se daban antes de esa reforma. Bueno, pero antes de llegar a eso, está bueno que sepan también que este es un delito mixto y alternativo. Mixto, lo acabamos de ver recién. ¿Por qué? Porque está compuesto por dos escenarios fácticos distintos. Por un lado puede haber acceso carnal, y por otro lado puede haber introducción de objetos o partes del cuerpo en dos vías. Entonces es mixto. Ahora, ¿hace falta que yo tenga que realizar todas las conductas para configurar el delito? No. Con que se configure una, ya se tiene por verificado el delito, por lo menos en su parte objetiva. Es decir, no hace falta que yo acceda carnalmente vía vaginal, vía oral y vía anal. Con que yo acceda en una sola vía, ya estoy cometiendo el delito. No hace falta que yo acceda carnalmente y además realice actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo en las primeras dos vías. Con que haga una sola de esas conductas, ya se verifica todo el delito. Por eso es mixto y alternativo, porque en cualquiera de las hipótesis se configura ya el delito. ¿Se entendió esto? Más que nada es analítico, no tiene mucha consecuencia, o sea, para que se ordene en la cabeza, más que nada. Y es un delito de mera actividad, ¿no? Desde el momento que nosotros constatamos el acceso carnal, no se requiere de un resultado material que se diferencie espacio-temporalmente de la propia conducta. La propia conducta de acceder carnalmente ya configura el delito. Distinto es, por ejemplo, los delitos de resultado, como es, por ejemplo, el homicidio. Para que se configure el homicidio, yo tengo que apretar el gatillo, acción, conducta, y tiene que suceder la muerte, resultado material separado espacio-temporalmente de mi conducta. Acá no. Acá yo accedo carnalmente o introduzco objetos o partes del cuerpo en las primeras dos vías y ya se configura el delito. No hace falta esperar a que se produzca ningún resultado extra. ¿Se entiende? Bien. Ahora, aún en esta hipótesis de que se trata de un delito de mera actividad, ¿se les ocurre algún ejemplo de tentativa? Por lo general, los delitos de mera actividad es difícil que haya tentativa, porque ya con la sola realización de la conducta se consuma el delito. Sin embargo, acá, ¿podríamos construir algún escenario de tentativa? Es decir, que alguien comience la ejecución del hecho y no lo pueda terminar por razones ajenas a su voluntad. Podría ser un caso donde alguien esté intentando abusar de una persona, que se verifique que claramente quiere, realizar, ¿no?, este tipo de actos, y que, está a punto de realizarlo y justo alguien lo descubre y lo detiene. Bueno, ahora cuando precisemos qué quiere decir acceso carnal o qué quiere decir la introducción de actos, de objetos o partes del cuerpo, jurídicamente nosotros podríamos construir quizás un supuesto de tentativa acá, cuando es, como dijo la compañera recién, cuando es claro que alguien, por ejemplo, ingresa a la policía justo, pero cuando alguien es claro que estaba por acceder carnalmente a la persona o por introducir algún objeto. Bueno, ahí podríamos construir un supuesto de tentativa. Lo que yo quiero decir con esto es que, lo que les dije la primera vez en clase,
la idea es que 1 más 1 no sea siempre 2 acá, porque si nosotros agarramos estas normas matemáticas y decimos, bueno, entonces los delitos de mera actividad nunca tienen tentativa, listo, no es tan así. Se puede discutir, hay que ver, la realidad es tan amplia, es tan variable que nosotros no podemos captarla con fórmulas y decir, bueno, todo va a suceder así. No, podemos construir de alguna manera este tipo, no va a aparecer en el examen, pero en un examen oral podría aparecer la pregunta, pues es la típica. El delito de mera actividad, ¿a usted le parece que puede haber tentativa o no? Y ahí, ¿cuál es la ventaja del alumno? Que la respuesta es bastante abierta. En la medida que uno pueda argumentar razonablemente un ejemplo de tentativa, siempre va a estar bien. Lo que está bueno es que no pensemos automáticamente en mera actividad, no hay tentativa. Bueno, ese sería el principio, pero puede haber casos, siempre que nosotros lo construyamos razonablemente. Bueno, entonces, como les decía... Profe, ¿hay algún Sí. antecedente de tentativa de este tipo de abuso? Sí, hay. No se los pasé, pero creo que en la semana se los podría conseguir o se los paso, pero sí, hay. Bien. En el año 2017 se produce una reforma en este artículo por la ley 27.352, que viene a solucionar una polémica, si se quiere, o una disputa histórica, que empezó desde que el Código Penal es Código Penal, que era la que giraba en torno a si el acceso carnal por vía oral constituía o no el delito de violación. Supongo que en algún momento han escuchado esta discusión, porque en un momento fue bastante también, hay fallos bastante polémicos de este tipo, o sea, de este estilo, entonces en algún momento en alguna reunión social o algo lo habrán escuchado. La famosa Antes, discusión de felatio in ore, ¿no? exactamente, muy bien, Sergio, exactamente. Antes de la redacción literal del tipo, ahora no quedan dudas, porque te lo está diciendo, ¿no? Acceso carnal por vía anal, vaginal y oral, con lo cual acceso carnal oral es violación. Pero antes hubo un tiempo en que no se especificaban las vías. Por ejemplo, se decía tuviera acceso carnal por cualquier vía, e incluso antes ni siquiera hablaba de vías, hablaba de acceso carnal. Y antes de eso hablaba de aproximación. Bueno, en fin, está en el artículo que yo les mandé de Javier Teodoro Álvarez, es un artículo recontra breve, súper claro y simple, ahí lo tienen explicado muy bien al desarrollo de esa discusión. Pero lo importante es que antes de la modificación del 2017, incluso cuando se modificó en el 2019, ¿se acuerdan que hubo ese cambio de paradigma respecto del bien jurídico? Esto lo hablamos, antes del 99 el bien jurídico era la honestidad, el honor del hombre, en fin, ese tipo de valores culturales que no se sabe bien qué quieren decir. A partir del 99 se empezaron a considerar estos delitos como que afectan a la persona, a la libertad, dignidad de la persona, y con lo cual afectan la autodeterminación sexual y la indemnidad sexual en el caso de los menores o los incapaces. Bien, aún en ese momento, en 1999, con esa modificación no se resolvió esto, porque la fórmula era tuviera acceso carnal por cualquier vía. Había autores que decían, miren, las vías idóneas para acceder carnalmente, porque tienen glándulas que tienen que ver con la sexualidad, esto, lo otro, es la vía anal y la vaginal. La vía oral no tiene nada que ver. Entonces la vía oral se reconducía, el acceso por vía oral se reconducía ¿a dónde? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros estamos supónganse que estamos con un tribunal en donde adoptaba la tesis restrictiva, es decir, que decía acá el acceso carnal por vía oral no es violación. Nosotros fiscales, ¿qué acusación alternativa podemos tener acá para que no se vaya caminando el tipo o la tipa por la calle? Abuso sexual simple. Gravemente ultrajante. No, gravemente ultrajante. Gravemente Para mí gravemente ultrajante. ultrajante. Se supone, vamos a desarrollarlo un poco más. Una compañera dijo abuso sexual simple y otra gravemente ultrajante. Me confundí igual. Claro, ¿no? El acceso carnal por vía oral se supone que nosotros la podemos encajar en esto de... Acuérdense que acá no existe consentimiento, ¿no? O sea, que me están obligando, ya sea por violencia, por amenazas, por abuso de alguna relación de poder, a tener un acceso carnal por vía oral. Podemos decir, me están cosificando, ¿verdad? Me están utilizando como un desahogo sexual. Bien, como dijo bien la compañera, se calificaba en el abuso sexual gravemente ultrajante, pero esto tenía una respuesta penal mucho menor, ¿verdad? Y además en términos de afectación al bien jurídico, también era decir, che, ojo, ¿por qué el acceso carnal por vía? Bueno, y esta era la tesis amplia, ¿no? Tesis restrictiva,
consideraba que el acceso carnal por vía oral no era violación, sino que era abuso sexual gravemente ultrajante. Tesis amplia sí lo consideraba violación, porque decía es acceso carnal por una vía que es apta o idónea para causar la misma lesión al bien jurídico, que es el mismo, con lo cual no estamos frente a una conducta que afecte de menor medida al bien jurídico, con lo cual yo puedo responder y no estoy violando el principio de legalidad, porque técnicamente hay acceso carnal, por una vía distinta a las normales, pero hay acceso carnal, con lo cual solo voy a calificar como violación. ¿No? Entonces, tesis restringida, tesis amplia. Esto se termina de resolver, como les conté, finalmente en el año recién 2017, cuando se produce esta modificación del artículo. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Si no, ya arrancamos a analizar la dimensión objetiva del delito. Abuso sexual simple más acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. ¿Cuándo podemos decir que hay acceso carnal? ¿Cuándo les parece? Creo que en el manual decía cuando el acceso carnal era cuando se introducía técnicamente el pene por cualquiera de esas vías. Muy bien. Después si no sería realización de actos análogos. Claro, o sea, exactamente. Realización de actos análogos o introducción del pareja. Pero lo que yo quiero precisar, que precisemos es, ¿cuándo efectivamente podemos decir que estamos frente, o sea, que hubo acceso carnal? ¿Tiene que ser perfecto el acceso? ¿Tiene que dejar algún rastro? ¿Tiene que pasar alguna profundidad o no? Si no hablamos en términos médicos, acceso carnal quizás tenga algún otros requisitos, porque tenga que ver con la profundidad del acceso, con, no sé, distintas cosas en términos médicos que desconozco. Para nosotros, los juristas, no. En derecho penal, la mayoría de la doctrina entiende que acceso carnal es cuando se introduce el órgano genital masculino, aún de modo imperfecto, y por cualquiera de las vías reseñadas en el cuerpo de la víctima. Si vamos a los fallos que yo les mandé, por ejemplo, siempre hablando del Tribunal de Casación Penal, que es el máximo tribunal que interpreta en términos penales en la provincia de Buenos Aires los distintos delitos, ¿no? Dice, existe acceso carnal cuando hay coito valvular o vestibular, no importando el perfeccionamiento de este. Por ejemplo, un fallo. Este fallo está decidiendo sobre la vida de una persona, ¿no? Fíjense que yo le digo a ustedes, existe acceso carnal cuando hay coito valvular o vestibular, no importando el perfeccionamiento de este. Es rarísimo. Pero bueno, de esa manera concretan los tribunales cuando hay acceso carnal o cuando no hay acceso carnal. Otro, por ejemplo, dice en el fallo, no importa el perfeccionamiento del coito, ni el alcance o profundidad de la penetración, completa o incompleta, y mucho menos que el sujeto activo haya dejado rastros visibles en la víctima. Es decir, acá lo que está planteando es que ya directamente con un mínimo acceso carnal, con nosotros podamos acreditar una invasión material dentro del cuerpo de la víctima, ya hay acceso carnal. ¿Se entiende cómo se despega esa definición, por ejemplo, de los términos de una definición que sería acceso carnal en términos médicos? Bien, después ahí también les mandé un sumario de la Corte de la provincia, en donde se ve que la Corte en los últimos años, aún antes de la reforma del año 2017, ya adhería a la tesis amplia, en cuanto a calificar al acceso carnal por vía oral como el delito de violación. Bien, entonces, acceso carnal, que ya vimos que es cuando existe una invasión material en el cuerpo de la víctima en alguna de estas tres vías, ¿no? Vaginal, anal o oral. Y obviamente a partir del acceso del miembro genital masculino. Bien. Ahora después ya vamos a, si esto quiere decir en esta hipótesis que solamente los hombres pueden cometer este delito a las mujeres. Ya lo vamos a charlar cuando veamos la discusión sobre los sujetos. A ver qué se les ocurre a ustedes. Esa es entonces, en la dimensión objetiva, la primera hipótesis, ¿no? Bien concreto. Acceso carnal, es decir, cuando no tiene que ser perfecto, no tiene que haber profundidad, no tiene que dejar rastros, nada. Tenemos que haber acreditado una invasión material dentro del cuerpo de la víctima por cualquiera de estas tres vías, ¿no? del miembro genital masculino. ¿Alguna duda respecto de esto? Nada. Segunda hipótesis. Abuso simple, en contexto de un abuso sexual,
cuando se realizaren actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las primeras dos vías. Es decir, acá se excluye, ¿cuál vía? La vía oral. Si yo, en el contexto de un abuso sexual, donde estoy realizando tocamientos o lo que sea, introduzco los dedos, por ejemplo, en la boca de la víctima, no estoy configurando el acceso carnal que requiere este tipo. ¿Se entiende? Podría, si construimos de alguna, tenemos que ver bien las circunstancias y el modo de realización, el tiempo, para poder si lo podemos encajar en abuso sexual gravemente ultrajante. Si no, nos quedará la figura subsidiaria abuso sexual simple. Pero entonces, la introducción de objetos o partes del cuerpo es sobre las primeras dos vías, o anal o vaginal. Y acá también, lo que se tipifica es una invasión material en el cuerpo de la víctima. Ya sea con objetos o con partes del cuerpo que son distintas al órgano genital masculino. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta con respecto a la dimensión objetiva de este delito, tanto en una hipótesis como en otra? ¿No? Bien. En términos de imputación subjetiva, de vuelta, ¿cómo les parece que va a ser este delito? Doloso. Doloso, ¿no? Doloso de dolo directo, por lo general. Porque obviamente yo tengo que ser consciente de que estoy accediendo carnalmente a alguien en contra de su voluntad. Es difícil, como surgió la discusión, por ejemplo, el otro día en la clase, que alguien me pueda decir que esto es compatible con el dolo eventual. Por más que ni siquiera nos pongamos de acuerdo qué quiere decir dolo eventual, pero si no acreditan que efectivamente yo era consciente de los actos que estaba realizando, difícilmente me puedan imputar en términos de imputación subjetiva este delito, ¿verdad? En términos de dolo eventual es raro poder comentar, es decir, con aceptar el resultado y actuar igual. Si vos vas a acceder carnalmente a alguien, se supone que sabes que estás accediendo carnalmente a alguien, sería difícil que digas, bueno, no sé si accedo o no, pero yo lo hago igual, el movimiento mecánicamente, y si accedo me conformo con el resultado. No, eso es claramente muy difícil que se dé, ¿verdad? No sé, capaz que a alguien se le ocurre algún ejemplo de ese estilo, pero parecería que en principio este delito requiere de dolo directo. Bien, vamos a discutir entonces ahora qué les parece, en función de lo que hemos charlado. ¿Una mujer puede cometer el delito en su primera dimensión? Es decir, cuando hay acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. Milagro dice que no. A través de los actos análogos. No, pero estamos hablando de la primera. Actos análogos, claramente, ¿no? Lo podría hacer una mujer. Pero en la primera hipótesis, ¿se les ocurre algún ejemplo en donde una mujer podría ser el sujeto activo del delito? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para mí sí. Por ejemplo, en el supuesto donde la mujer sea la que se aproxima al hombre, bueno, a introducir, por ejemplo, en su propio cuerpo el miembro del hombre o realizando otro tipo de actos. Que sea Claro, ella la que partido para cuando mí no, eso es no quiere. posible, pero técnicamente, y está mal, y tendría que ser una cuestión de esta gravedad, pero no me parece que técnicamente sea un acceso carnal. O sea, si ¿Por nos qué vamos no? a y porque no está introduciendo nada Pero técnicamente, vos sería al fíjate, revés. pero vamos Podría al texto. introducir el puño o su lengua. Claro, pero pero ahí eso ya sería es análogo. Estamos eso hablando ya de la es primera. otro delito, claro. Esa sería la hipótesis segunda. Pero vamos al verbo típico. Dice, hubiere acceso carnal. El delito, la literalidad del artículo dice cuando hubiere acceso carnal. Lo dice cuando tuviere o cuando hiciere acceso carnal. Ahí estaría haciendo referencia solamente al hombre. Pero sí, lo que exige el delito es que hubiere acceso carnal. Si yo me encuentro en un callejón a la noche con un hombre, por ejemplo, yo mujer, me encuentro con un hombre y lo fuerzo a tener sexo oral, que es biológicamente posible y mecánicamente también, ¿alguien puede decir que ahí no hubo acceso carnal? Hubo, ¿verdad? Porque digamos, el sexo, el acceso carnal por vía oral a la mujer se configuró. Entonces, técnicamente, hubo acceso carnal por vía oral. ¿Quién lo está cometiendo? Lo está cometiendo. Suena contraintuitivo, y yo entiendo la parte de la opinión de Milagro, porque decir, che, es raro que una mujer pueda ser sujeto activo de un delito de violación. Pero lo cierto es que
el delito no exige que sea el hombre el que acceda anulando el consentimiento de la mujer. Puede ser que la mujer genere esa circunstancia y que genere el acceso del hombre sin el consentimiento del hombre, ¿no? El hubiere medio que salda esa discusión igual, ¿no? Porque si no Exactamente. estuviese redactado de esa exactamente. forma, sí se podría. Exactamente, y eso también es producto de una modificación bastante reciente. Ahora no me acuerdo el año ni cómo, pero bueno, para que ustedes vean, acá obviamente que hay jurisprudencia para un lado y para el otro. Por ejemplo, en Córdoba, en el año 2011, hubo un fallo que dijo, no, la mujer, el año 2011, no nos vamos tan lejos, la mujer no puede ser sujeto activo de este delito, es solo el hombre. En todo caso, la mujer, y recién a partir del 2017, podrá ser sujeto activo de la segunda parte de este delito, ¿no? O sea que es una discusión que la tenemos nosotros acá en clase, pero la tienen también la jurisprudencia que decide sobre la vida de las personas. Bueno, igual es así. También no sé si les mandé, si no se los mando, el artículo de Figari sobre esta última modificación que explica un poco ahí con mayor detalle todo este tema. Bien. Disculpe, Sí. no recuerdo si fue bien en el manual de CIMAS, que leí que también un problema era, por ejemplo, una persona transexual que se autoperciba como mujer en virtud de la nueva ley de identidad de género y que acceda en este caso carnalmente a una persona. Está bien, claro, ahí podría ser perfectamente si digamos, la autopercepción del sujeto activo es que es una mujer y biológicamente tiene un órgano genital masculino y accede carnalmente, podemos decir, bueno, en este caso, la que cometió el delito es una mujer, a partir de la autopercepción. Son acuerdos que está bien, no, es una manera de resolverlo, quizás más fácil que meterse con los verbos típicos o con más un tema de legalidad desde la letra de la ley. Pero desde ese lugar pareciera que, por lo menos desde mi opinión, yo no tendría inconveniente, primero que no lo tenía antes ya en sostener que la mujer puede ser sujeto activo de este delito, y mucho menos lo tendría en ese caso. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, entonces, de esa manera, y bueno, esto tiene que ver un poco con esta discusión, ¿no? En un momento ya no se utiliza más esta categoría, ya la mayoría de los autores modernos no hablan más de los delitos de propia mano, pero hubo en un momento gente o autores que consideraba que estos delitos solo los podría cometer quien accede carnalmente. Es decir, si yo cometo el delito de violación contra otra persona y hay alguien que está sosteniendo a la otra persona para que yo acceda carnalmente, había autores que sostenían que el único autor del delito de violación era yo y no la otra persona que estaba sosteniendo a la víctima para que yo la pueda acceder carnalmente. Esto está bastante superado y se entiende ahora que la fórmula de los que participen en la ejecución del hecho no tiene que ver con la acción consumativa en sí, sino que si yo estoy haciendo un aporte esencial para que se configure el hecho, como es sostener a la víctima para que otro pueda acceder carnalmente, también puedo ser considerado autor del delito de violación. ¿Entiende? Y no solo el que realiza el acceso carnal, lo que constituiría un delito de propia mano. ¿Se entiende? Pero es una discusión que ya no se da, ya nadie... No creo que haya fallos recientes en donde digan, no, el que lo sostiene es un cómplice, un partícipe necesario, es autor igual que el que está accediendo carnalmente. De vuelta, el verbo dice hubiera acceso carnal, y si en el hecho global hay acceso carnal, yo no estoy accediendo, pero estoy sosteniendo a la víctima como manera, aplicando violencia como manera para anular su consentimiento, soy tan autor como el que está accediendo carnalmente. ¿Se entendió? Con esto el tema de la discusión del delito de propia mano queda un poco desactualizado. Bueno, con esto terminamos en los primeros 3 párrafos, es decir, las 3 conductas de abuso sexual de menor a mayor, y vamos ahora a las circunstancias, a estudiar las circunstancias que agravan estas primeras 3 figuras. O sea, a partir de ahora lo que hace el artículo 119 es en varios incisos describir situaciones de hecho en las que se agravan, porque hay mayor afectación o porque ocurren distintas circunstancias, cualquiera de estas 3 conductas. Hay veces que van a agravar solo las conductas de abuso sexual gravemente ultrajante y acceso carnal,
y hay otras veces que van a agravar las 3 figuras. Eso lo vamos a ir viendo. El primer inciso, que es el inciso A, agrava las conductas de abuso sexual cuando ocurre un resultado material distinto del propio abuso, que es cuando ocurre un grave daño a la salud física o mental de la víctima. Esta figura agrava los 3 abusos. Es decir, que el resultado grave daño a la salud física o mental de la víctima se puede producir producto de el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante o el abuso sexual con acceso carnal o actos análogos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que tiene que producirse para que podamos verificar esta agravante? Bueno, se tiene que producir un resultado específico. Es decir, que el grave daño a la salud física y mental haya ocurrido producto de la conducta de abuso. Que sea consecuencia del riesgo creado por la propia conducta. Es decir, si yo, por ejemplo, ¿no?, ejerciendo la violencia propia del abuso sexual, le quiebro la muñeca a la víctima o le quiebro el brazo o una pierna, ahí lo que se configura es un resultado separado de la propia conducta de abuso que constituye un grave daño, una fractura, podemos considerar todos que es un daño grave, a la salud física de la víctima. Entonces, al delito de mera actividad, es decir, al delito de simplemente cometer el abuso, se le agrega, para que se configure este agravante, un resultado que se tiene que verificar espacio-temporalmente separado de la conducta del abuso. Un resultado que tiene que ver con una grave afectación, un grave daño a la salud física o mental. Profe, De la víctima. Sí. ¿cómo se determina qué sería un grave daño bueno, mental? Porque ya de por sí me parece que es una consecuencia bastante lógica. O sea, ¿qué consideramos grave? Y bueno, ahí está. Ese es el problema que trae este artículo. ¿Cómo diferenciamos cuáles son las consecuencias propias del abuso, que de por sí son gravísimas, respecto de un resultado que puede ser, en términos, por ejemplo, de lesiones físicas, es más fácil, porque ahí hay un bien jurídico distinto, un poco más diferenciable, es decir, la integridad física. Si a mí me rompen un dedo, me rompen una mano, o me generan, no sé, me sacan un ojo, bueno, ya puedo constatar una lesión física producto del abuso que configura un daño grave. Ahora, en términos de lesiones mentales o psicológicas, es mucho más difícil hacer la diferenciación, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cuál va a ser la prueba concluyente en un proceso penal? Una pericia psicológica, una pericia médica sobre la víctima, que basándose en el conocimiento científico médico va a decir, mire, la experiencia médica indica que el trauma o el resultado que tiene que sobrellevar hoy en día en términos de afectación mental esta persona sobrepasa el límite propio o las consecuencias propias de la conducta de abuso. Entonces ahí nosotros podemos verificar un resultado distinto a las propias consecuencias del abuso y lo podemos calificar como un daño grave a la salud mental. Pero obviamente, otra vez, esto es difícil de delimitarlo, ¿no? Perdón, Sí. ¿y por qué no estaríamos frente a un concurso de delitos? Porque acá lo que hace es simplemente, esto es un tema de técnica legislativa, en vez de aplicar el concurso entre una lesión y el abuso sexual, se agrava el abuso sexual, y además por otra razón, porque el daño grave que se requiere, no es grave en términos de lesiones graves del Código Penal en los artículos 91 y 92. Sino que es como genérico. Exactamente. En el marco de un proceso por abuso sexual, yo puedo, de alguna manera, verificar que tengo una lesión grave que no necesariamente calificaría como una lesión grave en términos de los artículos 90 y 91, pero sí en el marco de un abuso sexual. Okay. ¿Entendés? Entonces, sí, no habría sí. concurso, pero sí esa circunstancia agrava el abuso sexual. ¿Se entendió? Sí, gracias. De nada. Esa diferenciación en términos de cómo tiene que ser la lesión, si tiene que ser análoga a las lesiones graves contempladas en el Código Penal, tienen un parrafito ahí en el artículo por si no quedó muy claro, pero en definitiva no tienen que ser igual. Puede ser incluso menor la afectación a la salud, pero considerarlo en el marco del abuso como una lesión grave que trasciende las propias consecuencias del mero abuso. Bien, obviamente se me ocurre, por ejemplo, el supuesto donde alguien tenga tentativa de suicidio. Ahí se podría demostrar que si era una persona anteriormente alegre, que no tenía ningún inconveniente, y a causa de esa violación se intentó suicidar, que claramente fue un daño grave. Bueno, puede ser, sí, comparto.
Eso puede ser un indicio o un indicador claro de un daño grave en la salud mental de la persona. El dolo de esta circunstancia agravante no tiene que abarcar el resultado, es decir, yo no tengo que conocer que con la conducta voy a estar provocando ese resultado en la salud de la persona. Simplemente el dolo tiene que referirse al acto de abuso, porque acá se agrava por la mera aparición del resultado, ¿verdad? No tengo que ser consciente de que con mi conducta voy a producirle un daño grave en la salud física o mental de la víctima. No, ya con el ser consciente de que estoy cometiendo un abuso sexual, si después eventualmente se constata la aparición de este resultado, ya me pueden imputar este agravante. ¿Se entendió? Bien, pasamos rápido a otras agravantes y después quiero discutir un poco el caso práctico del día de hoy. Todas estas circunstancias agravantes están en el apunte de la clase 3, así que si no llegamos a ver todas, lo tienen ahí, se los pasé. El inciso B agrava los abusos sexuales cuando estos sean cometidos por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de culto reconocido o no, o encargado de la guarda o educación. ¿Cuál es la brújula de esta agravante? O sea, ¿qué se tiene que configurar? Acá no solo estoy lesionando el deber de no dañar a otro por medio del abuso sexual, sino que además estoy afectando otro deber que me une especialmente a la víctima. En el caso de los padres, la patria potestad; en el caso del encargado de la guarda, yo tengo deber no solo de no dañarlo a la otra persona como deber general que tenemos todos en la sociedad, sino que además tengo un deber especial que me une para con la víctima. Entonces, cuando yo cometo el abuso, no solo estoy lesionando el deber general de no dañar, sino que además estoy lesionando mi deber especial para con la víctima. ¿Se entendió? Por eso se agrava la figura. ¿Se entiende esto? Se lo voy a poner un ejemplo más gráfico para que lo discutamos y ahí se van a dar cuenta mejor. Si yo cometo un abuso sexual contra mi hijo biológico, pero con el que yo no tengo relación, ni tengo la patria potestad, ni nada. Pero supongamos que yo conozco que es mi hijo biológico, que me lo crucé de casualidad en la calle en algún momento. ¿Se me podrá aplicar este agravante o no? Sí, porque Sí. vos conocías. Ahora este con dolo. Yo conozco que es mi hijo, pero el deber especial que me une a mí con mi hijo, ¿qué es lo que justifica este agravante? ¿Existe o no existe? Por el No. solo hecho de ser... La discusión acá es entonces, ¿el deber es formal o material? Es decir, nosotros tenemos que exigir que efectivamente, materialmente exista ese deber, exista la patria potestad, por ejemplo, en el caso del ascendiente o descendiente, o simplemente con la etiqueta, con que sea mi hijo biológico, ya me pueden aplicar este agravante. Bueno, esta es la discusión de este delito, ¿verdad? Si yo tengo que verificar que efectivamente existe ese deber especial, que yo lesiono a la par de realizar el abuso, o no, o simplemente ya con el requisito de que se verifique formalmente, ya me lo pueden imputar. ¿Se entiende la diferencia? Es una discusión abierta, no digo que lo vamos a solucionar acá, pero para que vean un poco cuál es la lógica detrás de este agravante. No es un término de etiquetas nada más. Tiene que haber, de alguna manera, un deber especial, tiene que existir ese deber especial para justificar que mi conducta sea más reprochable, que afecte con mayor intensidad el bien jurídico, porque no solamente lesiono su integridad sexual, sino que además lesiono ese deber especial que me obliga con la víctima. ¿Se entendió? Bien. Y ahí están los diferentes supuestos, ¿no? El ministro de culto, el encargado de la guarda o la educación, que tiene que suceder para que nosotros podamos configurar uno y otro supuesto. Y en este caso, solamente van a poder ser autores o sea, solamente se le va a poder aplicar este agravante a quienes revisten este rol, ¿no? A los que están indicados en el propio artículo. Es un delito especial, o sea, es una circunstancia que agrava en función a ciertas condiciones del sujeto activo. Reduce el posible círculo de actores. Bien, la última de las circunstancias agravantes que me gustaría charlar hoy, antes de pasar al caso práctico, es cuando el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Esta circunstancia agravante va a agravar solo dos de las conductas de abuso sexual: el gravemente ultrajante y con acceso carnal.
el abuso sexual simple, se supone que en un abuso sexual simple donde se configura por meros tocamientos, no puede existir un peligro de contagio de una enfermedad de transmisión sexual grave. Ahora, cuando ya estamos hablando de un abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal, bueno, es posible que esta situación sí lleve a configurar un estado de peligro de esta naturaleza. Perdón, Bien. y la gravedad de la enfermedad que la determina, porque cualquier Muy enfermedad. bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, tiene que haber, para que se configure este agravante, tiene que existir el peligro, a diferencia de la primera agravante que vimos que tiene que constatarse el daño, acá no se tiene que constatar el contagio. Tiene que haber existido el peligro de contagio. Si yo, por ejemplo, soy VHI, portador de VHI, pero no puedo contagiar porque lo tengo negativizado, no existió nunca el peligro de contagio, con lo cual no se me puede aplicar esta agravante. ¿Se entiende? Lo que tiene que haber sucedido es que exista el riesgo de contagio, que exista el peligro de contagio. Y además, el peligro de contagio tiene que versar sobre una enfermedad de transmisión sexual que tiene que ser grave. Por ejemplo, para que lo discutamos, el herpes es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Es grave o no es grave? ¿Podría darse? No. Bueno, hay gente que va a decir no, y hay gente que va a decir, mirá, el herpes es una enfermedad que la vas a tener toda tu vida. Te puede aparecer y desaparecer, y yo eso lo considero grave. Bien, es para que veamos que la ambigüedad también e imprecisión de esto, ¿no? Obviamente que hay enfermedades de transmisión sexual que son graves para todos, sífilis, hepatitis, pero por ejemplo, HPV también es una enfermedad de transmisión sexual, y capaz que alguien, no sé, con argumentos médicos, hoy en día puede decir, mira, no es una enfermedad grave, y otra persona puede decir, no, sí, es gravísima, porque puede llegar a generar cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, peligro de contagio de una enfermedad de transmisión sexual que tiene que ser grave. La gravedad de la enfermedad también lo puede determinar cuál es el estado de salud de la víctima, porque quizás algo para mí que estoy en perfecta salud no es grave, pero para otra persona que tiene un problema X. Ahí hay una mezcla, ¿no? Porque en realidad debería, para que haya igualdad de trato de alguna manera, lo que deberíamos exigir es que la gravedad sea lo más objetiva posible y que no pase por un tema de subjetividad de la víctima. Pero se puede discutir, yo creo que en el marco de un juicio lo puedes hacer valer ese argumento. No estaría mal. Acá, a diferencia del agravante con el daño grave, es que el resultado que se exige acá es en términos de peligro. Y acá el resultado es un resultado material. Daño grave a la salud física o mental, acá peligro de contagio. ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Bien, vamos ya, antes de terminar rápido, a ver qué les parece el caso práctico de hoy. Lo leo rápido y lo discutimos. ¿Alguna pregunta quedó sobre esto antes de entrar en el caso práctico? Creo que yo tengo una pregunta sobre un inciso que no vimos, que es el del caso de la autoridad policial. Creo Sí. que es acá cuando dice en ocasión de sus funciones. O sea, se configuraría este tipo de delitos si está ejerciendo en ese momento o Exacto. solamente si ya posee el cargo y lo hace con posterioridad fuera del cargo. En ocasión de sus funciones es una fórmula que lo que pretende es recortar el alcance del tipo. Lo que sucede es que un fiscal te puede decir, mire, usted es policía las 24 horas del día, no deja de ser policía, porque si usted está comprando pan en el almacén y ve que se está cometiendo un delito, como policía tiene el deber de intervenir. Entonces ahí, desde una mirada fiscalista, alguien te puede ampliar esa ocasión de sus funciones a la vida entera del policía. Yo considero que no, es una opinión personal, yo creo que la referencia en ocasión de sus funciones es un elemento de recorte del tipo que tiene que ver con que el abuso se cometa en el marco de su trabajo, que de alguna manera esté en ocasión de sus funciones. Es decir, si lo comete de vacaciones en Carlos Paz, en una cervecería, pareciera que no tiene mucho que ver con su trabajo. Ahora, si lo comete estando de guardia o incluso volviendo de la guardia pero teniendo el uniforme, bueno, ahí ya es más un gris. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos al caso de hoy. Guadalupe y Lorenzo se conocieron en el ingreso a la facultad. Formaban parte del mismo grupo de estudio que se juntaba todos los miércoles en la biblioteca de la UNI. Luego de aquellas materias del ingreso, ambos tomaron distintas clases y dejaron de verse. Años después se encuentran de casualidad en una fiesta que organizaba un amigo en común. Pasaron toda la noche juntos, bailaron y compartieron tragos. Cuando estaban por terminar la fiesta, deciden, ambos, irse a pasar la noche juntos a casa de Lorenzo, que quedaba un par de cuadras de allí. Una vez en la casa de Lorenzo, antes de mantener un encuentro sexual
consensuado, Guadalupe le pregunta a Lorenzo si tenía preservativos para cuidarse en la relación y él le contesta que sí. Así que comienzan a tener relaciones sexuales cuidadas. En determinado momento del acto, Lorenzo decide sacarse unilateralmente el preservativo y continuar con la práctica sexual, acceso carnal. Esta conducta de Lorenzo no es advertida por Guadalupe. Sin embargo, al terminar el acto sexual, Guadalupe se da cuenta de lo ocurrido y comienza a recriminarle esta actitud a Lorenzo. Al día siguiente, Guadalupe le comenta la situación a su amiga Natalia, que era una estudiante de Derecho bastante avanzada, y esta le dice que lo ocurrido había sido un abuso sexual por parte de Lorenzo. Por su parte, Lorenzo se levanta y advierte que tenía una verruga en el pene. Lo comenta con un amigo y este le indica que es muy probable que tenga HPV. Hechos probados 1. Hechos probados 2. Antes de discutir este primer caso, vamos al segundo caso. Guadalupe y Lorenzo se conocieron en la facultad, lo mismo, fiesta, pasaron toda la noche juntos y van a la casa de Lorenzo. Una vez en la casa de Lorenzo, antes de mantener un encuentro sexual consensuado, Lorenzo le pregunta, esta vez en vez de Guadalupe a Lorenzo, Lorenzo a Guadalupe, si se cuidaba tomando pastillas anticonceptivas porque él no tenía preservativos. Y ella contesta que sí, que no se preocupara. Sin embargo, Guadalupe sabía que mentía en aquel momento, había dejado de tomar las pastillas aquella semana para empezar a tomar otras de distinta marca al mes siguiente. Pese a ello, no dijo nada a Lorenzo y tuvieron relaciones sexuales. Luego de aquel encuentro no se vieron más por unos meses. Finalmente, después de unos meses, Guadalupe llama a Lorenzo y le dice: estoy embarazada y es tuyo. Estos son los dos escenarios. ¿A quién se le ocurre si hay abuso sexual o no en el primer y el segundo caso y por qué? A ver si lo podemos empezar a discutir. Sí, en el primer caso sí hay abuso sexual. ¿Por qué? Es violación para mí. ¿Por qué? Porque ella no había consentido tener sexo sin preservativo. En ningún momento. Claro. O sea, vamos a la estructura del delito. ¿Cómo lo encajás en los elementos objetivos del delito? O sea, ¿cuál sería el medio comisivo? Acordate que son violencia, amenazas, abuso coactivo de una relación, o la tercera... Aprovecharse de que no pudo dar consentimiento. O sea que vos decís que ella no consintió el acceso carnal. Sí, pero con preservativo. O sea, desde el momento que Lorenzo se saca el preservativo, está cometiendo, sin el consentimiento de Guadalupe, está cometiendo abuso sexual. ¿Qué tipo de abuso sexual? ¿Con acceso carnal o gravemente ultrajante? Y yo creo que con acceso carnal. El acceso carnal ella lo había consentido. Sí. Estoy lo que no tiene consentimiento para que lo pensemos, ¿eh? No te estoy diciendo si está mal o bien lo que está diciendo. Estoy tirando preguntas para que sigamos pensándolo, porque está buena la argumentación, pero para que lo pensemos todos. Porque ella, el acceso carnal lo consintió. Consintió una práctica de una determinada manera. Ahora eso Lorenzo lo termina modificando, aprovechándose de, supuestamente, ¿no? Estamos infiriendo que él se aprovechó de que Guadalupe no podía consentir que él se había sacado el preservativo. O sea, no le podía decir en ese momento si sí o si no. Él se aprovechó de esa situación por la posición que estén, por lo que sea. Bien. Lo que no tiene consentimiento no es el acceso carnal en sí, sino una práctica que va acompañada del acceso carnal. Entonces podríamos decir que podría haber abuso sexual gravemente ultrajante, pero no el del acceso carnal. ¿A alguien se le ocurre alguna solución distinta? En contrario, decir que no hay abuso sexual ahí. ¿Y por qué? ¿Todos están de acuerdo en que hay abuso sexual? A nadie se le ocurre lo contrario. Bien. ¿Y en el segundo caso, entonces, hay abuso sexual o no? Y si nos ponemos a pensar que lo que no tiene consentimiento es una práctica sexual determinada que tiene que ver con la anticoncepción, con el cuidado, en el segundo caso también debería haber, porque sería como una cuestión análoga. O sea que para vos, Milagros, habría también abuso sexual, y en este caso sería también gravemente ultrajante cuando la chica le miente, y el chico de ninguna manera podía saber si ella estaba diciendo la verdad o no, es decir, no pudo consentir esa práctica. Entonces hay abuso sexual. ¿A alguien se le ocurre algo distinto? Para todos también hay... Yo creo que el tema está en que la persona brindó lo que vendría a ser el consentimiento hacia la práctica, pero pensando que la otra se estaba cuidando con algún método anticonceptivo. Por ejemplo, en el primer caso, cuando
se quitó el preservativo, claramente ya no era consentido. La víctima no se dio cuenta posteriormente, pero le había avisado con posterioridad que quería realizar la práctica segura. No sé si la encajaría dentro del abuso sexual con acceso carnal, porque el acceso carnal sí estuvo permitido, pero no sé, tendría que tener mínimo un agravante por claramente quitarse el preservativo y no cuidar a la chica. Tal vez podría ser gravemente ultrajante. Estamos hablando de que en ese caso, si a ese chico lo llevamos a juicio, como mínimo le tocan 4 años de estar en cana. Y a la chica también, ¿no? Por decir, yo no tomo pastillas cuando no tomaba. O sea, todos están de acuerdo con eso. O sea, lo deberíamos responder de esa manera. Y puesto Creo que así en la capaz práctica parece un igual no poco se hace. mucho, pero Parece muy punitivista y claro, o sea, yo no sé si daría particularmente esa tengo una respuesta. situación en donde, con respecto a la cárcel, donde creo que no repare, no soluciona nada, entonces si todo el tiempo la respuesta va a ser punitivista y va a ser la cárcel, me parece que no soluciona el problema en cuestión y demás. Es muy debatible, la verdad. Creo que también es muy particular, es muy personal y creo que a todos nos ha pasado en algún momento cómo darnos cuenta de ese tipo de situaciones y ponernos a repensar, ¿no? Sobre todo estos últimos años, a través de cómo atraviesa el feminismo y demás, a replantearnos estas cuestiones. Ahora que las estudiamos, nosotras también siendo estudiantes de Derecho, es como más debatible aún. Lo que podríamos hacer, en términos más analíticos, si se quiere, dejando de lado un poco que es recontraválida esa discusión respecto de la eficiencia de la respuesta punitiva y cuáles serían las herramientas para, en el marco de un juicio, poder tener salidas alternativas a la prisión. Pensarlo, estos dos ejemplos, desde, acuérdense la primera clase, desde la afectación al bien jurídico. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que la conducta que coincide con una... Porque todos estamos de acuerdo, por lo menos lo que salió de la discusión, es que los elementos, el hecho coincide con la descripción típica, ¿no? Entonces, la discusión por ahí podría pasar, ¿hay afectación al bien jurídico, autodeterminación sexual en el caso y en qué grado? ¿En uno o en otro? ¿Sí o no? Y a partir de ahí, uno podría decir, tomando lo que decía Camila recién, decir, bueno, sí, podría haber, hay afectación a la autodeterminación sexual de Guadalupe o de Lorenzo, pero esa afectación al bien jurídico es una afectación que no es, en términos de gravedad, quizás tan relevante, y eso me podría permitir a mí hacer un planteo de, por ejemplo, ¿no?, inconstitucionalidad del mínimo de la pena. Yo podría decir, miren, la respuesta punitiva a esta conducta no resulta constitucional porque viola el principio de proporcionalidad. Es decir, a mí me están respondiendo desproporcionadamente conforme mi actuación concreta, es decir, conforme mi propia culpabilidad, principio de culpabilidad, la respuesta punitiva es exagerada, no es proporcional. Entonces, yo solicito al señor juez que vaya por debajo del mínimo. Y en ese caso, podríamos tener una condena de un abuso sexual gravemente ultrajante, pero que vaya por debajo del mínimo y se podría dejar en suspenso. No sé, estoy pensando en voz alta y se me ocurre, pero este planteo viene de considerar estos hechos en términos de afectación al bien jurídico, que era lo que habíamos hablado en la primera clase, ¿no? Que cómo sirve de brújula para tratar de tener distintas soluciones o distintas herramientas frente a un caso que, como decía Camila recién, parecería medio injusto. Yo tengo una pregunta. Sí, Antonella. ¿Y si esa conducta es reiterada? O sea, se le hace una denuncia por eso y de repente aparecen 20 mujeres más que dicen que hizo lo mismo con ellas. Bueno, ahí acordate que nuestro derecho penal es un derecho penal de acto. Es decir, a vos no te van a reprochar tu personalidad, sí los actos. ¿Qué sucede? En la medida que vos tengas más denuncias por distintos actos, los hechos no van a ser aislados, o sea, se te van a ir sumando. Con lo cual, obviamente, tu situación en términos de investigación va a ser mucho más complicada que si fuese un solo hecho. Si fuese un solo hecho, podemos discutir esta solución que estaba hablando recién. Si son varios, ya no, porque se van sumando la pena en expectativa se va sumando, se aplica el concurso real, con lo cual ya estarías hablando de otra cosa. Y como somos personas con los mismos sesgos, con los mismos prejuicios, por más que nosotros digamos
tenemos un derecho penal de acto, sujeto a la culpabilidad y demás, lo cierto es que es imposible que nosotros no nos afecte, en términos de prejuicio, una conducta reiterativa de alguien. Y esto obviamente va a influir en la solución que le podamos dar al caso. O por lo menos, siendo abogados defensores o fiscales, tenemos que tener en cuenta ese dato y utilizarlo. Por lo menos hacerlo explícito. Sí, bueno, ojito, no somos máquinas imparciales acá. Acá hay otros estímulos que tenemos que intervienen en este tipo de decisiones. Hagámoslos explícitos de manera de poder discutirlo. Esa es la única manera o la única respuesta que tengo para que la cosa sea un poco más justa. Porque si vamos a meter los prejuicios por abajo de la mesa y van a pasar y van a influir en la decisión, estamos al horno. Lo que habría que hacer es ponerlos arriba de la mesa y discutirlos. Y el hecho de que alguien reitere ese tipo de conductas, obviamente genera un prejuicio distinto y al momento de juzgarlo va a haber una connotación distinta. Es innegable eso. Ahora, ¿en qué medida eso puede repercutir en el reproche penal? Bueno, ahí sí estará el trabajo de la defensa y de la fiscalía para ver cómo lo adaptan técnicamente en función de los principios constitucionales que tenemos y en función del principio de legalidad, sobre todo, y de culpabilidad. ¿Ok? Profe, Sí. en el caso, por ejemplo, que la persona, no, esta chica, consintiera la relación sexual y que la otra persona tuviera conocimiento de que tiene una enfermedad de transmisión sexual, pero no se lo dice a la chica, pasa el mismo acto, se cuida, bueno, se saca el preservativo, la chica toma pastillas, le dice, no hay problema, continúa la relación. Pero esa persona sabía que tenía una enfermedad venérea y no se lo comentó a la chica. En ese caso, podría llegar a entrar un atenuante de la figura que vimos recién de tener conocimiento de la transmisión. ¿Atenuante o agravante? Atenuante. ¿Por qué atenuante? O sea, como atenuar esa pena, no agravarla, porque viste que está el agravante, que es hasta 20 años, pero si como yo estamos hablando... si yo conozco, por ejemplo, en el caso, no lo terminamos de leer, pero en el caso Lorenzo, cuando le aparece la verruga, al final dice, yo no lo leí a propósito, pero al final dice que él se acuerda que había tenido relaciones sexuales con una chica o con alguien, que después le había llamado y le había dicho que tenía HPV. Entonces, él conocía que era portador de una enfermedad de transmisión sexual y tuvo las relaciones no cuidadas. Entonces, ahí lo que podría plantearse es decir, che, ¿se puede aplicar este agravante o no? Bueno, ahí habría que discutir si el HPV es grave, si no es grave, si efectivamente hubo riesgo de contagio o no, en fin. Ya en esa discusión tenemos por sentado que hubo abuso sexual con acceso carnal o gravemente ultrajante, que son las dos figuras que agrava esta circunstancia agravante. Así que por ese lado podría ser, pero no atenuante, al contrario, lo agravaría, no la atenuaría a la conducta de Lorenzo. ¿Se entiende? Claro, lo que me refería era más que nada como la pena era tal vez un poco desproporcionada porque la víctima sí consintió la relación, no del todo, pero sí la consintió, como bajarle de ese máximo, Sí. tal vez lo está poniendo de 20 años, atenuarlo un poco y ponerle una pena menor, pero Claro, pero no lo que tan pasa menor que como al otro que tal vez no sabía. la incidencia de los máximos en términos de culpabilidad es menor, porque siempre vos, como juez tenés la posibilidad de ir para abajo, pero en el mínimo no tenés la posibilidad de ir para abajo, porque legalmente te dice de 4 años para arriba, de 6 para arriba, ¿me entendés? En cambio, el máximo, que en este caso, por ejemplo, sería 15, yo puedo ponerle 8, le estoy poniendo el mínimo, me pasé 7 años, por ejemplo, pero o 6, del mínimo para abajo, legalmente no puedo ir, salvo que haga un planteo en términos de inconstitucionalidad, ¿me entendés? Bien. ¿Alguna pregunta quedó con respecto a esto? Lo que vimos, si no ya, no sé si tengo el miércoles que viene o no con ustedes, pero la próxima clase, que yo les voy a mandar el material y demás, vamos a empezar a ver los delitos que tienen que ver con la promoción y explotación de la prostitución ajena. Y ya van a ver la cantidad de problemas que tienen esos delitos también. ¿Alguna pregunta? Si no, ya que tengan un buen resto de semana y nos vemos la próxima semana o cuando nos toque la clase. ¿Listo? Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buen Que día, esté muy gracias. bien. Gracias, chao. Chao, chao.